Buenas noches, sean todos bienvenidos a la plataforma de Varones en Acción. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar ya hoy 20 de diciembre del 2024, a pocos días para que el año 2024 se termine, hermanos. Pero damos gracias a Dios porque hasta aquí Jehová nos ha ayudado, hermanos. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. A Él sea la alabanza, la honra y la gloria en esta hermosa noche. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. El deseo nuestro siempre es que todos los que estamos conectados ya, hermano, estemos terminando un día, un jornal más, que lo estemos terminando con bendición, con la paz de Dios, y que este jornal del día de hoy haya sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así que desde aquí de la ciudad de Guatemala los saludamos pero con un fuerte abrazo, los damos un saludo fuerte, con un abrazo fuerte, con esos fríos que hay aquí en Guatemala ahorita. Les damos un abrazo, pero fuerte para sentir ese calor fraternal, mis amados hermanos. Así que en esta hermosa noche vamos a comenzar con nuestro programa y vamos a invitar a nuestro hermano Martín Turquis desde Guatemala. Nuestro hermano va a estar haciendo la oración inicial. Así que adelante, mi hermano Martín. Amén, amén, mi hermano. Muchas gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Hablemos con Dios, mis amados hermanos. Bendito es su nombre, Padre amado, por bendecirnos. Glorificamos su nombre en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, pues este programa ha sido de mucha bendición y por lo tanto le damos gracias porque usted nos permite, Padre, poder conectarnos. Gracias por estas maneras o estos medios, oh Padre, que usted nos da, por la cual podemos conectarnos y ver, Señor, y saludarnos unos a otros. Dios amado, a la distancia, muchas gracias porque todo es por el Evangelio de salvación. Muchas gracias, Padre, por ese glorioso Evangelio que nos ha hecho uno, Señor amado, en Cristo Jesús, y por tal motivo estamos muy agradecidos, muy gozosos, oh Padre, a pesar de todas las situaciones. Como decíamos, Padre, dad gracias en todo, dice tu palabra. Así que muchas gracias por bendecirnos. Gracias por darnos de este gran privilegio, por este programa que está siendo de mucha bendición en la vida de muchos ministros, varones en acción. De igual manera, gracias porque más de algunas hermanas se conectan. Oh Dios del cielo, está siendo de mucha bendición en la vida de ellas. Así que de esa manera, Padre, muchas gracias por todo. Bendito es tu nombre, por cada hermano amado, por cada ministro, Señor, que ha sido, Padre, nombrado para dirigir cantos, para dar tu palabra, Dios, para elevar oración. Gracias por todo, bendito Dios. En el nombre de Jesús, glorificamos su nombre y con gratitud en nuestro corazón. Gracias, Padre, siempre en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, amados Amén. hermanos. Muchas gracias, mi hermanito Martín, por preciosa oración. Y con esta oración, pues el programa ha iniciado. Vamos entonces a dejarle el tiempo a nuestro hermano Henry Castellón desde Costa Rica. Nuestro hermano tendrá a cargo los 15 minutos de alabanza. Adelante, mi hermano Henry. Gloria a nuestro Dios. Buenas noches, amados hermanos. Vamos a alegrar el espíritu, alegrar nuestra mente, alegrar nuestra alma, alegrarnos nosotros también, todo nuestro ser, con estas alabanzas. Y estaremos cantando un canto que se titula Oh bondad tan infinita. Y dice así. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Que Jesús
para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que en Jesús al alma da, en Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud, aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí. En el río del Calvario hay limpieza para ti, Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Y es que así es, hermanos. Solamente en Cristo Jesús está toda la alegría, el gozo y la esperanza y nuestra fe. Y vamos a estar cantando otro canto más que se titula Señor mi Dios. Y dice así: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Amén. Gloria a nuestro Dios por nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre. Vamos a estar cantando otro canto más y se titula Caminando para aquel hogar.
Gozándome yo voy para aquel lugar, caminando, caminando. Yo siempre no me quiero aquí quedar, caminando para aquel lugar, caminando, caminando, para aquel lugar en donde está Jesús. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús, dejando este mundo y todo mal. Caminando, caminando, Jesús ha prometido conmigo estar, caminando para aquel hogar, caminando, caminando para aquel hogar en donde está Jesús, caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Yo quiero pecadores también llevar, caminando, caminando, para que Cristo los pueda hoy salvar, caminando para aquel hogar. Caminando, caminando, para aquel hogar en donde está Jesús. Caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Entonces cuando a Cristo ahí veré, caminando, caminando, entonces yo su nombre alabaré, caminando para aquel hogar, caminando, caminando, para aquel hogar en donde está Jesús, caminando, caminando, de la mano del Señor Jesús. Amén. Hasta que dejemos este cuerpo, vamos a dar de caminar con el Señor en esta tierra. Y vamos a estar cantando otro canto más. Y se titula El que habita al abrigo de Dios. Un canto muy lindo y que tiene una buena letra y un buen pensamiento y un buen consejo. Y dice así, el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor, mis delicias con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. 1000 caerán y 10.000 caerán también, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, mis delicias con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y su pie nunca resbalará. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios,
solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicias con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Amén. Gracias a Dios que nos da el privilegio de cantarle, que nos da el privilegio de cantar estas alabanzas, el privilegio de nuestra voz, que podemos cantar y alabar su nombre. Vamos a estar cantando otro canto más y dice así. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios y su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Gloria a Dios por esta alabanza y por la voz que nos da para que adoremos su santo y bendito nombre. Buenas noches, hermano. Gracias, hermano Rigoberto. No, al contrario, a usted, mi amado hermano Henry, por dirigir estos preciosos cánticos que son para la honra y para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Dios Amén. bendiga Gloria a este Dios. precioso ministerio, que Dios lo siga bendiciendo grandemente, amado hermano. Gloria a Dios. Vamos a dejar entonces en este momento el tiempo a nuestro hermano que nos estará presentando al expositor de esta hermosa noche y estará a cargo de nuestro hermano Enrique Quintero desde Panamá. Nuestro hermano va a estar presentándonos al expositor de esta hermosa noche. Adelante, mi hermano Enrique. Y bendiciones a todos. Esta noche, pues, se me ha asignado para esta noche presentar a nuestro hermano el expositor. Su nombre es José René Rosas, bautizado y añadido a la Iglesia del Señor el 18 de noviembre de 1989. Es predicador de la Iglesia de Cristo en el occidente de la República de Honduras, específicamente en la ciudad llamada de Santa Rosa del Copán. Es casado con nuestra hermana Sonia Hernández, con la cual han procreado 3 hijos varones, los cuales forman parte del reino de Cristo y sirven también a su pueblo. Sobre todas las cosas, dice nuestro hermano, es un cristiano con el deseo de servir a Dios y a su reino, como es el ideal de la plataforma de Varones en Acción. Buenas noches, bendiciones. Muchas gracias, mi hermano Enrique, por excelente presentación de esta hermosa noche del hermano expositor. Vamos entonces a pedirle favor a nuestro hermano John Hernández desde Ecuador. Él estará haciendo la oración en esta hermosa noche por el expositor y por la palabra de Dios. Adelante, mi hermano John Hernández. Muy buenas noches para todos. El Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre y te damos las gracias por
la oportunidad que nos das de estar reunidos por estos medios y gracias también por el hermano que has escogido esta noche para que nos enseñe tu maravillosa palabra. Queremos ponerlo en tu santa presencia para que seas tú guiándolo y todas las palabras que nos diga en esta noche sea para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual, para seguir alcanzando la madurez que tú esperas de cada uno de tus hijos y que al término de su enseñanza estemos edificados y motivados para poner por obra lo que tu voluntad nos dicte en esta noche. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo, pedimos estas cosas y damos muchas gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano John Hernández, por esta preciosa oración que ha sido a favor de nuestro hermano expositor y por la palabra del Señor. Vamos entonces, sin pérdida de tiempo, a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano René Rosas desde Honduras con el poderoso tema El carácter del líder cristiano en tiempos difíciles. Adelante, mi hermano René Rosa. Muchísimas gracias, mi hermano Rigoberto. Muchísimas gracias, mis amados hermanos, por eh, concederme esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Me siento muy honrado, con todo mi corazón se lo digo. Cada vez que nos presentamos delante de un pueblo de Dios, delante de siervos de Dios, especialmente, reconocemos personalmente reconozco mi pequeñez. Muchas veces me pregunto, ¿realmente soy yo la persona que debo de estar ante un círculo de hermanos tan selectos? Pero entiendo al mismo tiempo que no se trata de mi persona, hermano, sino que se trata de Cristo Jesús y de su palabra. Y por eso, al exponer la palabra de Dios, nuestros perfiles, aquello que nosotros somos, aquello que incluso tal vez nosotros hemos llegado a considerar como fortalezas fuertes en nuestra vida, llegan a quedar a un lado. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Precisamente vamos a acudir a la palabra de Dios, un tema que seguramente lo podemos recibir en algunas ocasiones con otros hermanos, podemos incluso nosotros, seguramente hemos compartido también de esta temática con cuantos otros hermanos más, y es muy importante que nosotros podamos tener convicciones firmes y sólidas cuando tratamos de la palabra de Dios, pero especialmente de este tema que el día de hoy vamos a estar compartiendo, hermanos. Y yo espero que tengamos la oportunidad de poder reflexionar, por supuesto que en la palabra de Dios, pero también en nuestro ministerio, en la manera de cómo nosotros estamos siendo usados en el ministerio cristiano, especialmente ahora en estos tiempos que son tiempos difíciles. Por supuesto, vemos a nuestro alrededor la crisis que enfrenta la iglesia, que enfrenta la sociedad, que enfrentamos como individuos, como personas, en el seno de nuestras familias, y también, hermanos, que enfrentamos como líderes en el pueblo de Dios. De hecho, haciendo un análisis muy breve, quizá diría yo a la ligera, de lo que es la iglesia hoy, porque nosotros todos los que estamos aquí, ya seamos varones o mujeres, estoy seguro que tenemos el compromiso para con la iglesia del Señor y entendemos lo que Dios ha dejado para nosotros, la labor tan grande, el reto que representa, que significa para nosotros la iglesia del Señor. Pablo decía, y seguramente cuando escribe estas palabras, las escribe con ese nudo que seguramente se forma en su garganta cuando él dice, y por sobre todo esto, después de que ha descrito la serie de situaciones adversas
todas aquellas pruebas y luchas que había afrontado por causa de ser cristiano, dice, pero sobre todo esto, la preocupación, las preocupaciones que sobre mí se agolpan por la iglesia del Señor. Y nosotros también de alguna manera hemos tenido ese sentir, estoy seguro de eso, sobre todo veo hermanos en esta plataforma con un recorrido, eh, con una presencia dentro de la iglesia del Señor muy notoria. Yo siempre lo he dicho, respeto mucho la presencia en esta plataforma de hermanos como usted, hermano Rigoberto, como usted, hermano Pedro. No conozco mucho de usted, mi hermano Milton, pero entiendo que es una persona que Dios ha usado a través de muchos años en el ministerio y otros hermanos más, que por supuesto no me atrevo a mencionarlos a cada uno, pero no es el propósito en realidad, pero sí hablar de hermanos que tienen ya un recorrido muy importante en el pueblo de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo hermanos con un recorrido muy importante en el pueblo de Dios todavía podemos seguir siendo tan necesitados de la palabra, tan pordioseros de esa gracia divina? Bueno, es que eso es en realidad. Cuando la palabra del Señor nos dice que la medida a la cual nosotros debemos de llegar es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, lo que nos está diciendo Dios en su palabra es que siempre vamos a estar en el proceso, en el camino. Y por mucho que intentemos, siempre vamos a tener que avanzar más y más cada día. Entonces, esta plataforma de Varones en Acción nos provee esa oportunidad. Y hoy en esta noche vamos a hablar precisamente de aquello que es la estructura misma, que se constituye en el fundamento mismo de nuestro ministerio como siervos en el pueblo de Dios, pero especialmente de nuestra vida como cristianos dentro del reino de Dios. Entonces, haciendo ese análisis breve de lo que la iglesia del Señor es hoy, como lo ha sido en las diferentes etapas de la historia que ha tenido que vivir la iglesia desde el primer siglo hasta nuestros días, la iglesia enfrenta desafíos muy intensos y profundos, retos que, pues yo lo digo en estos términos que tal vez no sean los más apropiados, pero son retos que amenazan con desfigurar el cristianismo como fue concebido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Claro que sabemos nosotros que eso es imposible, Satanás lo intentará, pero las puertas mismas del infierno, dice la palabra del Señor, las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia del Señor. Eso ya nosotros lo sabemos, pero hay un intento de parte de Satanás, una estrategia diseñada en las entrañas mismas del infierno para provocar la caída, el derrocamiento del reino de Dios. Y en algunos casos Satanás ha hecho estragos con esa diabólica intención. Pablo le llama estratagemas, estrategias satánicas, con las cuales ha provocado el retroceso, ha provocado caer en la apostasía a muchos de aquellos que fueron parte del pueblo de Dios, inclusive, y muy lamentablemente lo digo, a algunos obreros que batallaron en las filas del ejército del Señor. Algunos de ellos nosotros los hemos conocido y ahora están lejos del pueblo de Dios. Entonces es innegable que tanto a nivel congregacional como en lo personal enfrentamos una crisis espiritual en estos tiempos, una crisis de fe, una crisis que ocasiona que el cristiano o que el cristianismo, si queremos englobarlo, vaya perdiendo credibilidad en algunos círculos, esa consagración y esa vivencia cristiana que debería de resultar en un impacto para el mundo y ganarlo para Cristo, está convirtiéndose o está revirtiéndose en algo que es lamentable. Realmente lo que vemos, y lo vemos más a menudo, hermanos, al menos eh, yo creo que no tenemos que tener ojos muy abiertos para verlo, pero el mundo se ha apoderado de la iglesia en muchas ocasiones y entonces vemos el mundo dentro de la iglesia y no tanto la iglesia impactando al mundo. Y eso otra vez, para aquellos que estamos dentro del pueblo de Dios, provoca un sentimiento de mucho dolor.
Y ante esta situación, hermanos, y aquí ya entro precisamente al tema, ante esta situación, las palabras que el anciano, ya el rey David, cuando está en su cama, en su lecho de muerte, cuando manda a llamar a Salomón para constituirlo como aquel que habrá de seguir en el legado, como el sucesor de él en el trono, para que guíe los destinos del pueblo de Israel. Cuando lo manda a llamar, esas palabras que le dice son palabras que tienen o que hacen eco para nosotros hoy en este tiempo. Y me gustaría que fuéramos a las Sagradas Escrituras en este momento, hermanos, que vayamos al texto propiamente hablando, porque Dios en su palabra muestra a nosotros, nos dice, hermanos, con mucha claridad lo que nosotros debemos de ser y hacer. Y entonces Él en su palabra va a decir, hermanos, estas palabras que son muy importantes en en el segundo libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, perdón, ahí en el capítulo 2 del primer libro de Reyes, dice la palabra del Señor, hermanos, en este texto del primer libro de Reyes, en el capítulo 2 y en el verso 2 especialmente. Le va a decir Dios perdón, David a su hijo Salomón, le va a decir, esfuérzate y sé hombre. Vea usted la firmeza, la fuerza con la que David declara estas palabras para su hijo. Él le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Y en el verso 3 le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Estas palabras se pueden decir solamente cuando lo que al frente se tiene es un reto y un desafío mayúsculo, como lo que habría de suceder a partir de ese momento en la vida de Salomón. Salomón tendría un reto muy grande, y vaya que era tan grande que nosotros sabemos el desenlace, eh, las consecuencias en la vida de Salomón como el sucesor del rey David, y cómo precisamente por su debilidad en su carácter se provoca la caída, la división primeramente del reino de Dios y posteriormente la caída del pueblo de Dios, primeramente en la idolatría, eh, en el reino de Israel, primeramente luego en el reino de Judá y posteriormente el destierro del pueblo al exilio. Y entonces vemos nosotros estas palabras, la necesidad y la urgencia con las que estas palabras son dichas por el gran rey David a su hijo Salomón, y cómo esas palabras llegan a ser prácticamente un pilar en la vida de este hombre, pilar que él no pudo sostener, pero que son tan necesarias para nosotros hoy. Recordemos que en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, especialmente lo que tiene que ver con los profetas, nosotros vemos cómo Dios levantó una generación de hombres y mujeres, aunque en menor medida, consagrados a Él, personas que con su coraje y su firmeza envidiables hicieron la obra de Dios en tiempos muy difíciles realmente. Esos hombres de antaño estaban tan cargados con la causa de Dios, tan llenos de Dios, que hicieron poderosas obras que cuando nosotros la leemos hasta el día de hoy, desconciertan nuestra mente y nos hacen, de alguna forma, al compararnos en nuestros ministerios con ellos, nos hacen vernos demasiado pequeños ante ellos. Pero eran hombres comunes y corrientes, hombres como nosotros, dice la palabra del Señor. Sin embargo, hombres que fueron usados por Dios porque ellos permitieron que Dios forjara
su carácter, de tal manera que la vida de ellos llegó a servir de ejemplo, no solamente para sus coterráneos o para las generaciones en las que ellos estaban, pero dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribe, dice, estas cosas les acontecieron, ya sea en lo negativo o en lo positivo, pero por supuesto que en lo positivo también. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. O sea, ellos de alguna manera nosotros nos muestran cuál es el carácter que debe de tener un siervo de Dios para ejercer el impacto que necesita ejercer en un mundo tan demandante. Y algo que me inquieta, algo que a mí me abruma sobremanera, es que nosotros vivimos una de las épocas más perversas de la historia. Esto ya nosotros lo sabemos, no tenemos que ir muy lejos ahora. Tenemos el acceso en la punta de nuestros dedos con los dispositivos móviles y con el bombardeo de información que tenemos y vemos realmente un mundo que está de cabeza hacia abajo, literalmente, donde las verdades más sencillas, los valores absolutos más fundamentales, que prácticamente se están haciendo trizas en esta sociedad. Entonces, nuestra generación posiblemente sea muchas veces peor que aquella de Nínive y Sodoma, de la cual nosotros leemos en las Sagradas Escrituras. Y si Dios en aquel tiempo levantó hombres fieles, santos, de una fe intensa, firme, seguramente que ahora Dios está buscando hombres y mujeres que sean esforzados por conocer su corazón, por hacer que su nombre sea exaltado y por traer sociedades enteras de vuelta a él. Ese es, ese es el ideal de Dios para su pueblo. Entonces, para nosotros esto ya de por sí es demandante. Y hombres con carácter débil, con carácter endeble, difícilmente podremos mantenernos firmes ante esto. Por eso me remonto una vez más a aquellos que nosotros hemos sido testigos que han vuelto atrás. Pablo pudo verlo en su ministerio. Él habla de Demas. Vamos a pedir al hermano que por favor apague sus micrófonos. Por favor, hermanos. Disculpen. Muchísimas gracias, hermanos. Yo les decía que Pablo habla de un Demas que cuando escribe la carta a los colosenses, él lo menciona como alguien que está a su lado, que le acompaña en el ministerio, pero más adelante él menciona que ha abandonado la fe, que se ha vuelto al mundo y que ha abandonado a su compañero de milicia, como es el apóstol Pablo. Entonces, eso, hermanos, es algo que no escapa realmente de una posibilidad en nuestros ministerios y por eso el asunto del carácter. El asunto del carácter es determinante y es necesario porque nosotros vivimos un tiempo de crisis, como lo estaba diciendo hace un momento. La crisis que precisamente es ese desequilibrio, ese desajuste que se genera cuando algo ocurre de repente, eso que amenaza con interrumpir cierto estado, cierto status quo en el cual nosotros a veces nos encontramos, eso que a veces provoca desaliento en nuestra vida, llámele usted, qué sé yo, que una división dentro de la Iglesia del Señor. Algunos de los que estamos aquí tal vez hemos tenido que afrontar una realidad como esa, cuando la Iglesia del Señor es dividida por hombres sin escrúpulos, por personas que penetran el rebaño de Dios y que hacen daño desde el interior.
Cuando eso pasa, realmente nosotros tenemos que estar cimentados, sólidamente parados, firmemente sobre la roca. Pero a veces no lo estamos, hermanos. Por ejemplo, viene a mi mente cuando los discípulos están en la barca, la tempestad, incluso el texto allá en el libro de Marcos dice que se levantó una tempestad. Leía yo, hermanos, la palabra que ahí aparece, que es la palabra seísmo. Precisamente nosotros la escuchamos ahora porque escuchamos hablar de los famosos sismos, que son esos fenómenos meteorológicos que hacen estragos cuando estos se vuelven devastadores. Y entonces eso es lo que se levanta. Imagínese usted un maremoto de repente en el mar. Y la palabra del Señor dice que mientras los discípulos de Jesús se encuentran en la barca, según lo registra Marcos, capítulo 4, versos del 35 al 38, nos dice la palabra del Señor que pues los discípulos reaccionan, al menos no se nos cuentan todos los detalles, pero deducimos que esa crisis que se generó en ese lugar provocó en ellos miedo, desesperación, incertidumbre y lo que es peor, porque eso sucede también, provocó en ellos esa acusación. Ellos buscan un culpable y entonces ante las crisis, como sucedió con ellos, ¿qué vamos a hacer? Ustedes recuerdan lo que el texto dice, cuando ellos llegan a Jesús, que está durmiendo, dice la palabra del Señor, sobre un cabezal, ellos le despiertan y le dicen, maestro. La Nueva Versión Internacional lo traduce diciendo, ¿no te importa que perecemos? En otras palabras, es una acusación muy fuerte. Es una acusación que está no solamente demostrando su estado de perturbación en su corazón, pero también su sentimiento de rechazo hacia Jesús, hacia su naturaleza misma, porque Él es ese Dios compasivo y amoroso, clemente y misericordioso. Y ellos dicen, es que nosotros no te importamos acaso. Y entonces, vea usted que eso puede provocar cualquier tipo de crisis. Y una vez más, eso lo hemos visto nosotros. Lo hemos sufrido en carne propia algunas veces. Yo no conozco los detalles de sus vidas, hermanos, pero sí lo hemos tal vez sentido en carne propia y hemos sido testigos de cómo algunos hermanos en la fe han afrontado situaciones semejantes y algunos de ellos no han podido sostenerse, no han podido mantenerse firmes ante esa situación. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros tenemos que preguntarnos cuál va a ser nuestra reacción, porque nosotros podemos tener dos actitudes ante una situación como esa. Podemos levantarnos y acusar y luego apartarnos, o podemos nosotros permitir que esa crisis que estamos nosotros afrontando nos fortalezca, nos afirme y de esa manera poder salir adelante. Ahí es donde entra precisamente el carácter. Ahí es donde entra precisamente aquello de lo que nosotros estamos hechos. Ahí es donde entran las palabras, donde encajan las palabras de David a Salomón. Esfuérzate y sé hombre. Es decir, van a venir momentos difíciles en tu ministerio como rey en el pueblo de Israel, pero en ese momento debes de esforzarte y ser hombre. En ese momento es donde tu carácter deberá de evidenciarse. Es decir, ¿qué tipo de carácter tienes? Ahora, cuando hablamos del carácter, ¿cómo lo definimos? Porque pues hablar del carácter es hablar precisamente del fundamento, de aquello que nos sostiene. Define el carácter, por ejemplo, Rick Warren, en uno de sus libros, citando a un autor, define el carácter como lo que una persona es. Y dice él, el carácter
define lo que tú eres. Es muy distinto a la reputación, porque la reputación es lo que otros piensan de ti, pero el carácter es realmente lo que tú eres. Es muy importante esta definición porque el carácter tiene que ver con la esencia misma de la persona, no necesariamente con con la manera como se evidencia a los demás. La manera como se evidencia a los demás es resultado precisamente de su carácter. El carácter precisamente determina lo que una persona hace o lo que una persona dice. Para el apóstol Pablo, nosotros vamos a ser ecuánimes, vamos a estar bien establecidos en lo que pensamos, por ejemplo, si nosotros tenemos un carácter forjado y formado por el carácter, por la presencia de Cristo en nuestra vida. Él va a decirle allá a los filipenses, lo que aprendisteis y visteis en mí, esto haced. Porque él les acaba de decir que como cristianos, ellos deben de saber actuar, de saber hablar y de saber pensar. Es importante entonces que el carácter sea lo que sostenga la vida misma, no solamente el ministerio, pero la vida misma de cada uno de nosotros que estamos hoy en esta plataforma, hermanos. Las cosas que yo hago, las cosas que yo digo, las cosas que yo ejecuto están determinadas por el carácter. Muchas veces nosotros actuamos o llegamos a desarrollar conceptos en base a lo que vemos de una persona o lo que vemos en una persona. Solemos pensar o decir que él o ella es un buen líder, tal vez porque tiene una buena voz o porque tiene un buen talante cuando está al frente de un grupo o cuando lidera a un equipo de personas, por ejemplo. Nosotros decimos, ese es un buen hombre. ¿Y cuántas veces nuestros juicios han sido tan cortos, hermanos, tan limitados? Por eso la palabra del Señor dice, no impongas con ligereza las manos del presbiterio, precisamente porque nosotros podemos llegar a formarnos una idea de lo que una persona es en base a lo que vemos a priori del accionar de esa persona. Pero muchas veces, hermanos, y desgraciadamente esto ocurre muy seguido, y quizá ustedes también lo hayan atestiguado, y en algunos casos hayamos caído también en esa misma situación. En algunos casos, hermanos, más nos hemos dejado impresionar por la reputación, lo que se puede ver externamente y no necesariamente aquello que realmente forma a la persona. Lo que Dios está viendo es lo que está dentro de una persona. En primer libro de Samuel, un texto que todos nosotros seguramente conocemos, hermanos, en el capítulo 16 y el verso 7, y me gustaría que fuéramos ahí a la palabra de Dios, porque aunque es un texto bien conocido, es muy importante, hermanos. Pero el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, cuando Samuel es enviado a ungir a David, después que Dios ha desechado a Saúl como rey, y nosotros también sabemos, hermanos, cómo Saúl es desechado y por qué es desechado, precisamente por la debilidad de su carácter. Dice la palabra del Señor, y ese texto nos puede servir de referencia a todos nosotros. Dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mire su apariencia, ni a lo alto de su estatura, pues yo lo desecho, yo lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. En esta ocasión, el profeta de Dios, Samuel, está cometiendo el mismo error que la mayoría de nosotros cometemos. Ese error que es muy común en nosotros, los seres humanos, es impresionarnos con la apariencia, con aquello que se ve, con lo externo. Es cuando nosotros vemos
que tiene madera, decimos, ¿verdad? Tiene madera de líder. Y entonces nosotros muchas veces apostamos, aunque desgraciadamente esa apuesta, el tiempo nos indica otra cosa. En cierta ocasión yo estaba, recuerdo, hablando a la congregación donde estaba sirviendo al Señor en ese tiempo, y yo estábamos hablando acerca de ese texto del libro de Hebreos capítulo 12 y el verso 39, perdón, capítulo 10, verso 39, donde la palabra del Señor dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo recuerdo que, citando las palabras de un hermano que a mí me habían impactado, pues cuando yo las escuché, les decía a los hermanos, si yo preguntara, si en este momento preguntara a ustedes, ¿cuántos de los que estamos aquí no somos de los que retroceden? Si hago esa pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí levantamos la mano? Y en efecto hice la pregunta y muchos de los hermanos levantaron o levantamos la mano, me voy a incluir yo ahí. Pero al final recuerdo que les dije las siguientes palabras, porque también me habían impactado esas palabras a mí en alguna ocasión. Les dije, el tiempo dirá la respuesta verdadera a esta pregunta. Y es que realmente eso es así, hermanos. Es el tiempo que determina. Y en el siervo de Dios es su carácter lo que va a determinar su estabilidad. Entonces Dios le está diciendo a Samuel, le dice, tienes que ver como Dios ve y no como los hombres, ya que los hombres miran la apariencia, sin embargo Dios ve el interior. Claro, no es tarea fácil para Samuel ver el interior de David, pero es que ver el interior de David significará no solamente contemplarlo de manera superficial, sino permanecer, es convivir, es eso precisamente, es la vida misma. Es, para Dios el corazón está directamente relacionado con el carácter. Es precisamente el carácter lo que va a determinar entonces si esta persona se mantiene firme o no se mantiene firme. John Maxwell, uno de los autores más conocidos en la literatura eh, cristiana, entre comillas, decía que el talento es un don. Es algo que Dios te regala, decía él, pero el carácter es una elección. Es decir, para este hombre, el carácter debe de cultivarse intencionalmente. Un psicólogo graduado de la Universidad de Harvard y maestro en la Universidad de Harvard, él se llamaba Steven Berger, él decía, las personas que alcanzan grandes alturas, pero que carecen de un carácter sólido que les sostenga, caen inevitablemente de cabeza al desastre. Esto lo decía en un libro que él escribe que se llama El síndrome del éxito. Quiere decir entonces que de alguna manera es el carácter lo que a nosotros nos sostendrá, ¿no? Ahora, ¿cómo encajamos las crisis con el carácter, hermanos? Y aquí quiero pues hacer este enroque, ¿verdad? Este traslado, precisamente, ¿verdad? Porque es muy importante que nosotros traslademos el asunto de las crisis, es decir, todo aquello que está amenazándonos a nosotros con el carácter como siervos de Dios, porque precisamente el carácter del siervo de Dios se forma en las crisis. Es fácil mantenerse firme en circunstancias comunes y corrientes de la vida. Si yo preguntara cuántos de nosotros somos pues cristianos sin ninguna doblez en los momentos ordinarios de nuestra vida, pues la mayoría de nosotros, hermanos, pero es en la crisis, es cuando viene la amenaza, cuando surge la prueba, y no solamente estamos hablando de lo físico, de lo externo,
y quizá especialmente de aquello que amenaza el interior nuestro. Es cuando realmente la crisis nos hace eh, forjar el carácter, hermanos. Porque las crisis tienen una característica muy importante, hermanos, o nos mantienen firmes o nos hacen caer. Por ejemplo, si nosotros pensamos en nuestra vida como, bueno, la demanda de Dios para nosotros, para que vivamos en santidad, la santidad entendiéndose como un estilo de vida, como el llamado de Dios a vivir una vida eh, apartada de la inmundicia y del pecado, una vida de consagración a Él, eh, entendiendo la santidad entonces como algo práctico, como vivencia diaria. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la santidad, yo no sé qué tanto carácter yo tengo o qué tanto carácter usted tiene hasta que llega la prueba, hasta que llega la crisis. En ese momento es donde se revela, donde se pone en entredicho el carácter que usted o yo tenemos. Precisamente el propósito del Señor es desarrollar en nosotros carácter. Miren lo que dice el escritor de Proverbios, precisamente Salomón, allá en el capítulo 17 y en el verso 3. Vea este texto que Salomón escribe en el libro de Proverbios, capítulo 17 y el verso 3. Dice la palabra del Señor, dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Me llama mucho la atención, hermanos, en qué contexto está la prueba que Dios hace de los corazones, porque está en el contexto precisamente de la prueba tanto de la plata como del oro. Pedro nos dirá que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. En la versión Palabra de Dios para Todos, el texto dice, el oro y la plata se purifican con fuego, pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. Obviamente, el purificar en cuanto al oro o la plata es precisamente pasarlos por la prueba del fuego. El purificar el corazón para los seres humanos es pasarlos por la prueba, por el sedazo precisamente de las crisis o de esas situaciones adversas que nosotros enfrentamos. Entonces, la iglesia del Señor hoy en el siglo XXI que nos toca que vivir, y nosotros, estos varones en acción que estamos acá, estamos siendo sometidos a diversas pruebas, precisamente porque Dios quiere, como a la plata y como al oro, dice la palabra del Señor, purificarnos. Y es que al purificarnos es que Él depura esas impurezas que hay en nosotros para hacernos semejantes a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante forjar el carácter de, del siervo de Dios? ¿Por qué es tan importante, hermanos? Y pues obviamente porque el carácter nuestro, el carácter suyo, su solidez, su vida sin doblez, es lo que le brinda confiabilidad. Y la confiabilidad es necesaria en el ministerio. La confiabilidad a usted le brinda, le permite adquirir el respeto en los demás. De hecho, va a definir, otra vez, volviendo a este señor John Maxwell, él va a definir el liderazgo como la influencia, como la capacidad que tiene una persona de ejercer influencia sobre otros. Entonces, él define liderazgo como influencia. Y precisamente nosotros vamos a influenciar en la medida en que nosotros tengamos un carácter firme. Nosotros necesitamos que el pueblo de Dios tenga confianza en nosotros, no porque nosotros somos el punto de referencia, hermanos, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de emitir, de decir al pueblo de Dios las palabras que Pablo escribió a los corintios cuando él les decía, sed imitadores de mí,
así como yo lo soy de Cristo. Eso es carácter, hermanos. Siempre he pensado, hermanos, que cuando un hermano, o podría ser yo esa persona, dice a la congregación, no me mire a mí, mire a Cristo, pienso que esta persona realmente está eh, escondiendo algo que no le acredita como ministro en el pueblo de Dios. Porque nosotros debemos de tener el carácter, la firmeza para decirle a la congregación, míreme a mí, porque yo me estoy manteniendo firme mirando a Cristo Jesús. Ese debería de ser el punto de referencia nuestro. El pueblo de Dios, la gente, y aún los que no son el pueblo de Dios, porque ellos mantienen su mirada puesta en nosotros. Para el escritor a los hebreos, los hermanos a los cuales él les escribe habían sido hechos espectáculos para otros. Y nosotros seguramente que lo somos, hermanos. Lo somos en la medida en que nosotros nos mantenemos dentro del pueblo de Dios y sobre todo lideramos al pueblo de Dios en alguna medida. La gente nos observa. Para Pablo, todo cristiano es carta leída, pero esto tiene mayor énfasis cuando se aplica a alguien que está tomando el rol de guiar al pueblo de Dios. En este sentido, hermanos, Dios nos va a decir a nosotros que tenemos que portarnos como hombres. Sé hombre, dice la palabra del Señor. En la medida en que el pueblo de Dios mida el carácter y determine o concluya que somos hombres o mujeres de Dios que merecen su confianza, que merecen su corazón e inclusive que merecen sus intimidades. En esa medida, ellos estarán dispuestos a seguir el ejemplo que nosotros sentemos para ellos, para que ellos puedan llegar a los pies de Cristo Jesús o mantenerse firmes en el Señor. Entonces, en este sentido, hermano, nosotros tenemos un reto muy grande. Y ese reto grande, precisamente, es forjar, permitir que Dios forje el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas. Para Pablo, el llamado a que la actitud de Cristo, y entendamos actitud, hermanos, como carácter, el ejemplo, dice la palabra de Dios, la actitud de Cristo sea la actitud nuestra, Filipenses capítulo 2, verso 5, según lo dice en la nueva versión internacional. Para Pablo, ese es precisamente el punto, el llamado para nosotros. Entonces, es muy importante, hermanos, que esto nosotros lo hagamos. Entonces, la palabra del Señor nos va a decir que nosotros no podemos realmente ser esa clase de siervos de Dios sin tener esa estabilidad, no solamente física, emocional, pero espiritual. Es decir, es un todo, es una integralidad en nosotros, hermanos, es la totalidad nuestra, como nosotros tenemos que mantenernos en el Señor. Pablo le escribía a los romanos en el capítulo 5, el verso 3 y 4, y dice, y no solamente esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos 5, 3 y 4, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Estoy citándolo en la versión, la Biblia de las Américas. Entonces lo que vemos, según dice Pablo acá, es que la esperanza, ese objetivo, ese anhelo que tenemos nosotros, que es la meta nuestra, obteniendo el fin de vuestra de vuestra fe, dice Pedro, que es la salvación de vuestras almas. Y lo dice en el contexto en que vamos a ser probados, dice él. Entonces lo que vemos nosotros en este texto es que la esperanza es el resultado del carácter probado. El carácter probado es el resultado de la paciencia. Y la paciencia es el resultado de haber estado en la tribulación, de haber estado en la prueba. Entonces, vea, eso es muy importante porque es en esa circunstancia donde Dios va a forjar nuestro carácter.
para nosotros que Dios nos coloque en un tiempo, en una situación donde demanda que nosotros seamos varones esforzados, nos portemos varonilmente como debe de ser, es realmente un privilegio si queremos crecer en firmeza de carácter. Como dice aquí la palabra del Señor, carácter forzado, dice la palabra del Señor, carácter forjado, como dice aquí la palabra del Señor. O sea, el carácter que sostiene, hermanos, el carácter probado que dice aquí la palabra del Señor. Hoy en este tiempo, hermanos, el término que se utiliza es el término resiliencia, que es la capacidad precisamente que tiene una persona o un ser vivo para adaptarse a situaciones perturbadoras. Es una palabra muy común ahora cuando se trata de sostenerse firmes. Dios, hermano, nos habla a nosotros de carácter probado, forjado. Precisamente la forja es eso, hermanos, es lo que la fragua y el yunque es para el hierro en las manos del herrero. Es exactamente lo mismo que sucede con nosotros, hermanos. Entonces, es esta perseverancia bajo presión lo que finalmente forja nuestro carácter, hermanos, lo que hace que nosotros seamos lo que nosotros debemos de ser. Entonces, si nosotros, hermanos, queremos ser esos cristianos y sobre todo esos servidores de Dios dentro de su reino, dentro de su iglesia, que somos útiles a Él, debemos de sostenernos firmes. Pero la firmeza no tiene que ver nada más como lo que nosotros pedimos a nuestros hermanos en la fe, es que tiene que ver con integridad, en todo sentido, hermanos, de nuestras palabras, porque no vamos a poder sostenernos firmes, hermanos, al menos que logremos dejar que Dios nos forje. Mire, quiero contarle, ya esto va a ser de lo último que voy a contarle el día de hoy, no porque no quisiera hablar un poquito más con ustedes, hermanos, pero porque ustedes pues deben de descansar y todos nosotros ya llegamos al final de nuestras labores, por la gracia de Dios. Pero leí una ilustración que me gustó mucho, hermano, eh, de una persona, una mujer, que estaba muy interesada en ver cómo la plata era trabajada. Así de que ella se fue al taller de un platero para ver cómo el platero trabajaba la plata, para ver cómo él le daba esa consistencia a la plata. Entonces ella fue a la casa, a la fragua del platero y pudo ver que el platero tomaba la plata en bruto con una pinza larga y la metía en el fuego. Y una vez que él mete la plata en el fuego, el platero se queda mirándola fijamente sin moverse. Ella observaba que de vez en cuando aquel hombre sacaba la plata con sus pinzas y la inclinaba un poco hacia él y la miraba detenidamente para observarla muy cuidadosamente. Luego, el platero la volvía a meter. Él hacía esto una y otra vez, varias veces, de forma repetitiva, hasta que en un momento dado, él levanta aquel poco de plata que había metido en el fuego, lo mira y decide sacar. Entonces la señora le pregunta, le pregunta, señor, le dice, yo he estado observando, he estado aquí sentada, interesada en ver cómo usted trabaja la plata y observándolo me di cuenta que usted introdujo la plata en el fuego, se quedó mirándola fijamente y no le quitaba los ojos de encima. Pero de vez en cuando usted levantaba la plata, la veía y la volvía a poner al fuego. Y luego en un momento dado la sacó. Yo quiero saber, le dice ella, primeramente quiero saber qué estaba haciendo usted cuando miraba la plata. Y en segundo lugar, me gustaría saber cómo sabía usted que ya era tiempo de sacarla. El platero le dijo, bueno, lo que pasa es que la plata es muy frágil y uno tiene que mirarla detenidamente. No se le puede quitar los ojos de encima porque en un momento, en un determinado momento,
Si está muy caliente, el fuego se va a quebrar y se va a caer en el fuego, se va a echar a perder. Y la razón por la cual yo hacía ese movimiento al sacarla es porque yo estaba buscando ver mi rostro en la plata. Una vez que mi rostro es claramente reflejado en la plata, significa que las impurezas han sido quemadas y es tiempo de sacarla. Realmente, hermanos, es una historia muy interesante. No sé si a usted le parece interesante, pero así es como Dios trabaja el carácter en sus siervos. Para Isaías, esto fue, hermanos, en aquella visión, él lo sintió tan literal en su vida, ¿verdad? Unas pinzas, dice la palabra del Señor, tomaron un carbón ardiente del altar y se posaron sobre su boca, dice la palabra del Señor. Seguramente él incluso experimenta, hermanos, en su sensación el calor, el fuego que purifica. Dios también, hermanos, trabaja el carácter en sus siervos. Él nos toma con una pinza, esa pinza de gracia, de misericordia, nos pone en el fuego y no quita sus ojos de nosotros. Él dice, hermanos, que Él tiene sus ojos puestos en nosotros. Sobre ti fijaré mi rostro, dice el Señor, mis ojos. Él nos guía con sus ojos puestos en cada uno de nosotros y comienza a vernos de cerca para que finalmente la imagen de Cristo se vea formada en nosotros. Ese es el reto, hermanos. El carácter nuestro se formará o se forjará hasta que Cristo sea formado en nosotros, dice Pablo a los Gálatas. Y no tiene que ver, hermanos, con una enseñanza que nosotros damos a la iglesia, tiene que ver con nosotros, con los que estamos hoy en esta noche. Entonces, hermanos, es cuando la imagen de Cristo se forma en nosotros que nosotros finalmente somos ese hombre o esa mujer de Dios que tiene el aplomo para guiar a su pueblo en medio de una crisis de fe, una crisis existencial, una crisis de valores y todo lo que vemos hoy. Esta idea, hermanos, y eh, no voy a continuar más adelante, pero esta idea está reflejada en Romanos 8:28 en adelante. Usted recuerda cómo el texto dice, hermanos, que Dios nos predestinó para ser hechos conformes, dice la palabra del Señor, a la imagen de su Hijo. Esa palabra conforme es muy importante porque está hablando de la forma que Dios quiere que nosotros tomemos. Pero esa imagen de su Hijo en nosotros, que será desarrollada, que será precisamente forjada en nosotros, para que eso suceda, para que la imagen de su Hijo se forme en nosotros. Es lo que Pablo está diciendo allí en ese texto. Por eso es que él permite que todas las cosas ayuden para bien a todos aquellos que él ama, porque a todos aquellos que él nos ama ha declarado su propósito, dice la Biblia, y de hecho nos predestinó en Cristo Jesús. Eso dirá el libro de Efesios capítulo 1, para que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo Jesús. Y para que eso se dé, hermanos, deberemos de pasar por la tribulación y la angustia, por la persecución, por el hambre, por la desnudez, o peor aún, por la espada, dice la palabra del Señor. Y es mediante ese proceso que el carácter será formado en nosotros, para que seamos realmente, como dirá la misma porción del texto, del verso 8, del 28 al 39 de Romanos 8, será en ese momento, hermanos, en que nosotros podamos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice ahí la palabra del Señor. Y es en ese mismo contexto que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ponernos en la fragua de Dios, para que la imagen de Cristo sea forjada en nosotros y que nosotros, hermanos, podamos declarar, no tanto con nuestras palabras, pero con nuestra vida, nuestras acciones, con todo nuestro ser, es decir, eh, la coherencia de nuestro cristianismo, la vida nuestra entera, ¿verdad? Donde
las vivencias, lo que decimos y lo que hacemos se vuelven en un todo coherente, que nosotros podamos decir, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien ahora vive en mí. Y entonces de esa manera poder levantarnos delante del pueblo de Dios y ante esta sociedad que a gritos demanda discípulos auténticos, siervos de Dios auténticos, dedicados a Él, sirviendo realmente a Él. Que nos erijamos como un José que Dios levantó para hacer lo que iba a hacer en Egipto, a pesar de todo lo que pasó en su vida. Y que lleguemos nosotros a hacer esa clase de siervo de Dios en su, tanto para su pueblo como para aquellos que están lejos de su pueblo. Y que podamos también tener la firmeza de carácter, de poder exclamar, de poder decir, como el mismo José se lo dijo a sus hermanos: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Entonces, de alguna manera, hermanos, en última instancia, ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito, ese es nuestro ministerio. Carácter sólido y estable, es decir, Cristo Jesús formándose en nosotros y nosotros dándolo a conocer al mundo que nos rodea y siendo ejemplo y testimonio para la iglesia, como Pablo le dice a Timoteo, para los creyentes y para los que no son creyentes todavía. Agradezco mucho, hermanos, que ustedes me hayan permitido esta noche poder hablar estas palabras tan conocidas a ustedes, pero han tocado mi corazón, hermanos, porque he tenido la oportunidad de estar leyendo la palabra del Señor alrededor de este tema. Muchísimas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, mi hermanito René Rosa, por un tema muy interesante el tema, hermano, y es que realmente a veces se tiene un concepto de lo que es carácter erróneamente. A veces no se capta el verdadero carácter que realmente el Señor quiere que el liderazgo tenga. Y es que me llamó mucho la atención, hermano, cuando hablamos del carácter del líder cristiano en los tiempos difíciles. Y es que, hermano, el carácter es ahí donde se forma el líder. Usted habló algo muy interesante, hermano, y habló sobre el proceso que los cristianos, que los hijos, que los siervos de Dios debemos de tener. Y es que es necesario, hermano, es necesario pasar por ese proceso para al final poder permitir que ese carácter se forje en la vida del siervo de Dios. Muchas gracias, hermano René Rosa. Interesante tema que nos ha dado en esta hermosa hora y no es fácil formar un carácter, definitivamente. Así que agradecemos, hermano René, la exposición de este tema que sin duda ha sido de mucha ayuda para el liderazgo que se conecta en esta plataforma. Así que en esta hermosa hora vamos a pasar así rapidito a dejarle la oración a nuestro hermano César Velázquez desde el Perú, para que así también nuestro hermano Javier Estrada desde Maricopa, Arizona, pueda ingresar inmediatamente para las preguntas y los comentarios. Adelante, mi hermano César Velázquez desde Perú. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Así que les invito a adorar a Dios. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por esta noche. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Pero también, Padre, te agradecemos por tu palabra, a lo cual, Señor, nos ha instruido a través de tu siervo que ha puesto delante de usted. Te pedimos, Padre, que cada día nos enseñes moldear nuestro carácter a través de tu santa palabra. Permite, Señor, que podamos liderar un carácter pasivo, un carácter amor, un carácter, Señor, donde podamos
crecer, Padre, en tu palabra y también ayudar a otros hermanos, Padre. Permite, Señor, que cada día, Padre, estemos en tu presencia. Ayúdanos cada día a poner nuestro carácter en el corazón, Padre. También te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestras cualidades para ser mejores cristianos, buenos siervos. Usted conoce, Padre, lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos, Padre, así, Señor, como usted agregó el carácter, Padre, a cada uno de sus siervos en el primer siglo, nos ayuda a tener un mejor carácter. Si usted, te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, en estos tiempos que cada día buscamos más de estudiar, de analizar, profundizar tu palabra, Padre Celestial. Permite, Señor, que cada día, Señor, en las congregaciones que cada uno de nosotros estamos, Padre, perseverando, ayudando, haciendo crecer a la congregación. También te pedimos, Padre, que nos ayudes a nosotros en todo, Padre, en amor, en unidad, pero también en cada carácter, Señor, las cualidades, Señor, que usted nos ve, que hemos fallado. Te pedimos que nos ayudes también para poder nosotros también ayudar a nuestros hermanos también, Señor. Guíanos, Padre, con tu santa palabra, con tu santo poder y tu gracia. Y permite, Señor, que cada día podamos seguir adelante, Señor. Necesitamos de tu guía, Padre, que es tu palabra, y que cada día nos vaya instruyendo para ser mejores siervos, Padre. Una vez más, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto. Dios te bendiga, hermano. No, al contrario a usted, mi hermano César, por esta preciosa oración que ha hecho. Dios lo bendiga, mi amado hermano César. Amén. Vamos entonces a dejarle el tiempo a nuestro hermano amado, nuestro hermano Javier Estrada desde Maricopa, Arizona, para que él pueda moderar el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermano Javier. Muchas gracias, hermano Rigo. No sé si alguno de ustedes, hermanos, leyeron mi texto que puse ahí en el chat. Pero bueno, gracias a Dios me pude librar de esa llamada. Y no escuché toda la predicación de mi hermano al 100%, pero la última parte que escuché, hermano René, le digo que muy bonito tema, muy, muy bueno. Y para mí, en lo personal, hermanos, me pegó en la pura frente, hermano René. Yo sé que es palabra de Dios y nos ayuda porque pues ese proceso, ¿verdad? Que dice usted de esta historia de esta persona, de que la sacaba la plata y la miraba, y se quedaba fijando, y estamos por el proceso. ¿Cuándo vamos a terminar con ese proceso? Cuando se pueda reflejar el rostro de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, ¿verdad? Así de que es algo que quizás muchos no vayamos a completar con esta vida, pero hay que seguir. Gracias, hermano René, por ese maravilloso tema. Bueno, hermanos, recordemos que tenemos este tiempo de preguntas y comentarios, iniciando desde ahorita. Solo para recordarles, hermanos, ¿verdad? Tenemos que pues tratar de ser breves en la pregunta o en el comentario. La mayoría del tiempo son aportaciones que se dan al tema y pues es algo aún más maravilloso. Pero pues 2 minutitos por cada hermano, por favor, para que así llevemos ese orden y podamos pues darle la oportunidad a los más hermanos posible. Así de que ya tenemos, hermanos, ya tenemos por ahí nuestra primer manita ahí levantada. Nuestro hermano Marvin, le vamos a dar la palabra porque ya puso su mano, ¿verdad? Los que no sabemos cómo poner la mano artificial, la ponemos la natural, así, ¿verdad? Así de que ahí está el segundo ya. Ok, hermano Marvin, adelante, es su tiempo, por favor. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Javier Estrada. Gracias por el pase. A mi hermano René, muchas gracias porque tengo el privilegio de escucharle esta noche y ya le he escuchado hablar acerca de ese tema que me llena, me fortalece. Hemos estado en seminarios con mi hermano René aquí en Honduras y déjeme decirle que salimos demasiado llenos de la palabra del Señor acerca de esos temas de liderazgo. Y es que qué importante es
Y me gustó la anécdota última que el hermano dijo de la señora que se quedaba viendo al hombre metiendo la plata ahí la plata en el fuego, para ser moldeado, para dar ese punto de carácter de la plata que debe tener. Me imagino cuántos años el Señor nos mete así al fuego nosotros para que ese carácter dé un punto que Él quiere que tengamos nosotros, un carácter sólido, un carácter conforme al corazón de Dios. Es lo que Él pide de cada uno de nosotros. No es fácil, no es fácil cuando se lleva un ministerio que hay que lidiar con muchos caracteres. No es nada fácil para los ministros. Una bendición grande para cada ministro que está a cargo de una congregación, porque debe tener un carácter firme en el Señor. Y hay un comentario de John MacArthur que me llama mucho la atención, que dice que para que un liderazgo perdure debe ser cimentado en el carácter, dice John MacArthur. El carácter produce respeto, el respeto produce confianza y la confianza motiva a los seguidores. Mire qué importante es. Y otro el comentario que me llama la atención que dice John MacArthur es que la única cosa que se aleja de la tumba caminando con los dolientes y que se rehúsa a ser sepultado es el carácter de un hombre. Un carácter cristiano debe permanecer siempre firme del Señor, porque como dice el hermano, vendrán pruebas, vendrán dificultades, vendrán tribulaciones, vendrán pruebas de fuego, pero ese carácter debe permanecer, porque el Señor lo ha puesto ahí, es porque Dios lo tiene ahí, y con ese carácter debe estar siempre firme. Gracias, hermano René, porque sabemos que también lo conocemos aquí, porque tiene un carácter de siervo del Señor. Dios me lo bendiga siempre. Gracias, muchas gracias, hermano Marvin, por esa aportación, ¿verdad? Le decía, es algo que, pues, por haber tantos ministros aquí, puros ministros y algunas hermanitas por ahí conectadas, siempre, la mayoría del tiempo lo que hace es que aportan más a ese tema que nos trae el hermano, que da la exposición. Así de que tenemos otra manita por ahí, hermano, pero antes quisiera preguntar al hermano René si quisiera añadir algo a la aportación que dio nuestro hermano Marvin. ¿O está No, mi todo bien? hermano, muy Todo bien. agradecido con usted, hermano Marvin, por sus palabras, las cuales también me fortalecen a mí, por supuesto. Comparto, hermano, el sentimiento de conocerle a usted y saber de que estamos dentro de este reino de Dios, su iglesia, para ministrar al pueblo de Dios. Un privilegio realmente estar con todos ustedes de igual manera, hermanos. Amén, amén. Muy bien, hermano. Bien, entonces, pues pienso yo que viene otra aportación, pero pues vamos a darle la palabra a nuestro hermano César, ¿verdad? Nuestro hermano César tiene la manita puesta ahí, así de que adelante, hermano César, es tu tiempo. Muy buenas noches, mis amados hermanos, nuevamente, Dios les bendiga. Primeramente, para agradecer a Dios y al hermanito José René Rosa. Excelente estudio, hermano. Creo que también nos mordea a través de la palabra de nuestro Dios, del carácter. Y lo que hemos aprendido, lo que yo he aprendido, hermano, en mi vida como cristiano es tener un carácter mejor. El carácter, hermano, es el conocimiento y las habilidades que pueden equivaler a la cabeza, al corazón, hermanos, de un líder. La Biblia dice, hermano, que Dios eligió a David para apacentar a su pueblo y apacentó a su pueblo conforme a la integridad de su corazón. Salmo 78, 72, dice el Señor, dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los posterior con la experiencia de sus manos. Perdón, hermano. El carácter, hermano, el carácter es el corazón de lo que es una persona, las cualidades que lo identifica, en diferencia de un carácter, es la reputación en lo que las personas opinan de cada una de ellas, hermano. Yo creo que, hermano, como Dios trabaja de manera con cada uno de sus hijos cuando se dejan trabajar por Dios. Porque cuando nosotros estamos en esta vida ministerial, aquellos hermanos o todos los hermanos que estamos enseñando, Dios a través de su palabra nos mordea
a través de su palabra, pero nos moldea el carácter, así como David, de una manera como Dios mordió hasta el carácter de David. De igual manera, hermano, también en la vida de nosotros, porque el carácter es padecer, saber soportar. Eso es lo que prácticamente lo podemos buscar con la lengua española. Pero nosotros como cristianos tenemos que soportar con aquellos hermanos que aún también estamos enseñando, también el carácter, pero también mientras tanto que estemos en la palabra de Dios, mientras tanto que estemos sirviendo a nuestro Dios, Dios cada día nos va a ir corrigiendo nuestro carácter para hacernos mejor útil para su palabra. Ese era mi aporte, hermano. Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano César. Sí, hermanos, nuestro hermano René mencionó algo de que pues me llamó la atención a mí porque, hermano, yo en un tiempo en el púlpito mencioné eso, pues que no pusieran la mirada en mí porque pues tenemos errores, que pusieran la mirada, que pusieran sus ojos en Cristo, ¿verdad? Y en realidad, hermanos, pues ahí tenemos que recapacitar y ver que pues el apóstol Pablo no dijo eso, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, ¿verdad? Entonces, pues sí, a veces fallamos, hermanos, en esta situación de que estamos a veces con problemas de nuestro carácter y decimos, ¿saben qué? Pues no se fijen en mí, fíjense mejor en el Señor. Ahí no van a, no, pues uno lo hace, pienso yo, en mi persona lo hice para que, por si me ven que cometo errores, pues no vayan a juzgarme, pero pues es nuestra responsabilidad de tener un buen carácter ante la congregación, ante el mundo allá afuera. Entonces es importante eso. Así de que es alguna más aportación. Hermano René, no sé si tenga algo más que añadir o le damos la oportunidad a nuestro hermano. Ya tenemos dos manitas más. Tenemos a nuestro hermano Milton. Si es Milton o es Milon. Y luego nuestro hermano Lionel. Es nuestro hermano Milton Muñoz, hermano. Ok, nuestro hermano Milton primero y luego nuestro hermano Lionel. ¿Cómo estamos, hermano René? Sigamos adelante, hermano, porque son Ok, muy bien. comentarios que están reforzando el tema, hermanos, y Hermano, agradecemos de todo estaba corazón. primero el hermano Leonel, después Muy bien. quito yo. Bien, vamos a darle oportunidad entonces a mi hermano Lionel y luego nuestro hermano Milton. Adelante, hermano Lionel. Dios le bendiga, feliz noche, hermano. Un Feliz tema noche. muy hermoso, muy hermoso, hermano René. Que Dios le dé más sabiduría y creo que este tema nos ayuda bastante a todos, ¿verdad? Eh, no sé, todos los que estamos en el ministerio del Señor, eh, nos topamos con un montón de carácter de hermanos, ¿verdad? Y a veces al siervo que está al frente, a veces los hermanos le dan palabras fuertes, hirientes a veces. Y hay hermanos, a veces dicen, ya no voy a seguir, aquí me hacen sentir mal, dice. Eh, o a veces hay otra forma de defenderse, ¿no? Sale el carácter humano, ¿verdad? Eh, yo pienso de que a veces tenemos que aprender mucho de nuestro Señor, aprender mucho de la mansedumbre de Él, ¿verdad? Y los hermanos, la membresía siempre va a estar observándonos a todos, ¿verdad? De pies a cabeza. Y que Dios nos ayude bastante, ¿verdad? Que Dios nos ayude bastante. Y que a veces también he logrado entender, he visto esto, que a veces hay hermanos tratan de jugar con la mente de uno, ¿verdad? Como ponerlo a prueba. Y a veces uno se da cuenta. Y luego lo que uno tiene que quedarse es callado, ¿verdad?
Porque a veces si uno responde sin sabiduría, ofende, ¿verdad? Mejor a veces quedarse callado, ¿verdad? Eso es. Que Dios nos ayude adelante, hermanos. Dios le bendiga y Dios bendiga a nuestro hermano René, ¿verdad? Amén. Solamente. Feliz noche. Gracias, hermano Leonel. Amén. Muy buena aportación, hermano, para que sigamos, ¿verdad? Con ese, dejándonos moldear en nuestro carácter por nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermano, vamos a darle ahora, tiene el tiempo nuestro hermano Milton. Adelante con su aportación o su pregunta, mi hermano, por favor. Bueno, hermanos, la pregunta tiene que ver cómo nosotros, relacionamos la llamada que Dios hace eh, cuando, por ejemplo, 1 Timoteo 1:12, Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es decir, que la oración que Dios hace, la hace antes de poner a Pablo en el ministerio. Pero aún así, eh, Pablo cuando habla de su ministerio en Tesalónica, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 4, dice que, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestro corazón. A pesar de que Pablo es elegido por Dios para colocarlo en el ministerio, aún así Dios, por lo menos lo que dice Tesalonicenses, es que Dios continúa la evaluación hacia él. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos esta separación para el ministerio, pensando en qué? En ver a los hermanos, en ver su ministerio, en ver su trabajo, ¿en qué? ¿Cómo hacemos la separación nosotros para el ministerio? Esa es la pregunta, mi hermano René. Adelante, mi hermanito René, con esa respuesta para nuestro hermano Milton, por favor. Muchísimas gracias, hermano Milton. Sinceramente, bueno, su pregunta es muy reflexiva, hermano, en realidad. Y es que el asunto de nuestro llamado y nuestra preparación para el ministerio, en primer lugar, debemos de entender que es un asunto de Dios para con nosotros, ¿verdad? Él nos ha llamado. Pablo dice, tuvo por digno de ponerme en el ministerio. Por lo tanto, el llamado en sí es un asunto netamente divino, no tiene que ver con nosotros. Pero la preparación, si bien es cierto, Dios equipa, Dios prepara, alguien ha dicho en muchísimas ocasiones, he leído yo de este pensamiento, que Dios no llama a los equipados, sino que equipa a los que llama. De hecho que la preparación tiene que ver con un proceso, con un trabajo continuo en nuestra vida. Y de eso es que se trata la vida cristiana. La vida cristiana es eso, es forjarnos, es prepararnos. Prepararnos es someternos continuamente al estudio, al aprendizaje. Pablo le va a decir al mismo Timoteo un poco más adelante, mientras tanto que voy, porque era el deseo de Pablo ir a Éfeso, donde estaba Timoteo, al salir de la cárcel era su deseo, y le dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, la preparación del siervo de Dios tiene que ver con eso, con la ocupación, con una vida que se dedica al Señor, que se dedica a los misterios de Dios, que se dedica a escudriñar, a profundizar en la palabra de Dios. Entonces, el llamado es irrevocable. Cuando Dios llama, Él nos comisiona para ser parte de su pueblo, y eso hizo con su siervo precisamente cuando Pablo dice, ¿verdad?, que acerca del llamado que ha recibido, pero la preparación, no sé, hermano, si yo entendí su pregunta, la preparación tiene que ver con ese trabajo, ese esfuerzo del siervo de Dios que se somete bajo la dirección de Jesucristo, de su palabra y por supuesto del Espíritu Santo para permitir que sea Él gobernando
el corazón de él como líder. Así entendí su pregunta, hermano, porque tuve una pequeña aquí deformación del audio cuando usted estaba hablando, hermano, pero así entendí su pregunta. Gracias, hermano René. No sé, hermano Milton, si se le pudo aclarar su duda o la pregunta, hermano, si Sí, hubo... más bien, hermano René, José René, es cómo nosotros evaluamos las cosas para, para constituir a alguien en el ministerio. Ese es el punto, ¿no? Porque, claro, Dios conoce ampliamente las cosas y en el caso de Pablo, como lo mencioné, em, Pablo dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es decir, que la evaluación que Dios hace de Pablo antes de es correcta. Aún así, como dice Tesalonicenses, aún así, durante el ministerio, Dios continúa evaluándolo eh, acerca de su ministerio, acerca de su predicación. Entonces, la pregunta era cómo nosotros, qué criterios usamos nosotros para eh, constituir o colocar a personas en el ministerio. Por ahí iba la pregunta, Muchísimas hermano gracias, René. hermano. Perdón que no, como le digo, había tenido una distorsión aquí cuando usted hizo la pregunta. Esta es la parte más compleja precisamente, ¿verdad? Porque la parte primera es la que tiene que ver con nuestro Dios y Él no se equivoca jamás cuando nos considera para el ministerio. Ahora, esto tiene que ver seguramente con lo que Pablo dijo otra vez a Timoteo, ¿verdad? Y también se lo recomienda a Tito, que no impongan con ligereza las manos del presbiterio, es decir, que tengan mucho cuidado en colocar personas dentro del ministerio. Hermano, una vez más, obviamente nosotros puede hacer que en esos criterios que determinemos, puede hacer que hagamos juicios erróneos. Es parte de nuestra naturaleza humana equivocarnos, pero hay principios que definitivamente nosotros debemos de seguir para cuando tomemos o cuando coloquemos a alguien en el ministerio, porque pues será nuestro papel en alguna medida o el papel de un grupo de obreros dentro del reino de Dios hacerlo. Al fin y al cabo será una labor humana colocar a alguien en el ministerio. Pienso, hermano, que aquellos requisitos de 1 Timoteo capítulo 3 serán fundamentales. Tal vez no todos, en cuanto a que no todos están aspirando tanto al diaconado como a lo que es el ancianato dentro de la iglesia, pero definitivamente hay características que deben de ser consideradas como características, es decir, como valores del carácter que deben de ser tomadas en cuenta. Para Pablo, una persona que es neófita no debe de ser colocada en el ministerio porque corre el peligro, dice Pablo, que caiga en condenación y lazo del diablo. Puede caer precisamente en la trampa de ser seducido por Satanás por causa del ministerio. Por supuesto que los demás requisitos también deben de ser aplicables. Esto no quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que llevar una lista con un cheque, es decir, una lista y pongamos un cheque, pienso yo. Yo creo que se trata más bien de poder nosotros mirar en la persona que nosotros consideramos Dios está llamando para el ministerio. Debemos de ver precisamente su inclinación a, a vivir la vida que Cristo Jesús quiere que viva. Y por lo tanto, esa persona seguramente procurará mantenerse íntegro ante la sociedad y será irreprensible. Por supuesto, si vemos a una persona que está viviendo una vida desordenada, no es irreprensible, por lo tanto, no puede ser colocado en el ministerio. Pero yo creo que esas virtudes que son precisamente las características o los valores que definen el carácter de alguien que va a ser siervo de Dios, tal vez a excepción
marido de una sola mujer, aunque, por supuesto, si es casado debe de serlo, deben de ser las cualidades que nosotros debemos de buscar para ver en una persona. Y no significa que si no cumple una de ellas no es idóneo para el ministerio, pero significa que esta persona está en el camino, en el proceso, como nosotros mismos también, de ajustarse a la medida de Cristo Jesús. Otra vez, hermano, vamos a tener, seguramente vamos a equivocarnos en el juicio que emitamos en algunas ocasiones, porque es seres humanos los que estamos tratando y es con seres humanos que estamos tratando, pero Dios nos da pautas que están ahí para orientarnos en ese proceso. Gracias, hermano Milton, y no sé si eso se ajusta a lo que usted pregunta, ¿verdad? Muchas gracias, hermano René. Muchas gracias. Un placer, hermano, servir. Ok, muy bien, hermanos. Gracias, hermano Milton. Gracias, hermano René. Y pues gracias a todos los hermanos que participaron en este segmento de preguntas y comentarios. Sin más que decir, hermanos, solamente que este tema me gustó mucho y si hubiera la manera de que me lo enviara el hermano Rigo el material por ahí, se lo agradecería mucho. Así es de que le damos, hermanos, los micrófonos a nuestro hermano Rigo para que él así cierre el programa. Gracias, hermano Rigo. Gracias a todos, hermanos, por su cooperación. Bendiciones. Perdón, hermano, yo se lo compartiré a usted, hermano Rigo, si Dios lo permite, para que usted lo reenvíe a aquellos que lo deseen, hermano. Lo tengo escrito en Word, hermanos, ¿verdad? Entonces, es en ese formato que se lo voy a mandar. Muchísimas gracias, hermanos. No, al contrario, a usted, hermano Javier Estrada, por moderar el tiempo de preguntas y comentarios y agradecerle también al hermano José René Rosa, ya que él nos va a estar compartiendo este material de suma importancia que ha venido para cada uno de nosotros, especialmente para todos aquellos que estamos teniendo un ministerio en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ese ministerio que el Señor nos ha dado. Yo pienso, hermano René, que este fue un complemento muy, pero muy importante para el liderazgo. Y es que, hermano, a veces queremos tener un liderazgo, pero no queremos pagar el precio. Y esa es la verdad, hermano. A veces queremos tener un liderazgo, pero el precio no lo queremos pagar. Y es que realmente, hermano, cuando hablamos de ese precio, es el proceso que el cristiano, el líder cristiano tiene en el caminar en el ministerio, hermano. Y es que a veces no queremos pruebas, a veces no queremos pasar por pruebas, pero las pruebas son necesarias. Las pruebas definitivamente son necesarias para la vida del cristiano. Así que, hermano René, una vez más, en nombre de la plataforma de Varones en Acción, agradecemos, hermano, el tema que nos ha dado en esta hermosa noche. Bendecimos su vida, bendecimos su ministerio y bendecimos a toda su hermosa familia, hermano René Rosa. Así que, mis hermanos, concluimos en esta hermosa noche. Yo desde la ciudad de Guatemala me despido con ustedes con un fuerte abrazo, con este gran frío que hay aquí en Guatemala. Hermano, no me sustenta un suéter, tuve que ponerme otro suéter encima porque el frío acá donde yo estoy